Soy Carmen Corominas y bueno, hoy bienvenidos a la serie Hacer Familia, cómo educar a tus hijos según San Pablo. Hoy hablaremos sobre la primera carta a los Corintios y tenemos aquí dos especiales invitados que me hace mucha ilusión además y me gustaría que vosotros mismos os presentarais. Perfecto, bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Sandra Hernández, soy esposa y madre de 4 hijos, de 12, 10, 8 y 3 años. De profesión soy ingeniera de sistemas, dirijo un departamento de tecnología en un colegio de Medellín y bueno, por gracia de Dios soy misionera de Lazos de Amor Mariano. Estoy ahora en la misión Familias y bueno, encantada pues de estar en tu programa. ¿Cuál es tu profesión más importante? La de ser madre. ¡Ay! ¡Ay! Hay que llegar yo. Bueno, Julián, cuéntanos. Bueno, hola Carmen, un gusto estar aquí contigo, un gusto estar aquí con mi hermana. Nosotros somos hermanos y por gracia del Señor, el Señor nos ha tenido aquí pues para participar en este programa. Mi nombre es Julián Hernández, como ya les había dicho, tengo 38 años, soy padre y esposo de 2 hermosos hijos, Gabriel, que tiene 4 años, y Clara, que tiene 2 años. De profesión soy ingeniero de sistemas también, soy arquitecto de infraestructura en una empresa de tecnología. También soy consagrado a Jesús por María y soy misionero. Junto con mi familia, somos una familia misionera, también pertenezco a Lazos de Amor Mariano. En Lazos de Amor Mariano mi apostolado consiste en que allí estamos divididos en misiones y yo pertenezco a la misión Provida, que es una misión que se encarga de la denuncia de la cultura de la muerte y la promoción de la cultura de la vida. A mí me encanta Lazos de Amor Mariano, me encanta, os conozco desde que hubo un matrimonio que quiso hacer con nosotros el máster y de ahí empecé a conoceros. Y una de las cosas que a mí más me encanta, que lo sabéis, es el saludo que tenéis, que es ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Y me acuerdo que íbamos con Santiago, que es consejero general. Exactamente. Por el aeropuerto andando y que de pronto nos encontramos con 2 chicas misioneras jovencitas, sí. Y cuando le vieron, Santiago, ¿quién como Dios? Y él contestó, nadie como Dios. Y qué bonito, o sea, me pareció tan bonito, o sea, que un gusto tenerlos aquí conmigo. Y bueno, me gustaría porque sé que sois hermanos y sé que tenéis pues algo que contar muy especial, historia vuestra como hermanos, que me gustaría que me contarais. Pero primero me gustaría también, ¿cómo conocisteis Lazos de Amor Mariano? ¿Y qué os hizo, qué os decidió, por qué os decidisteis meteros y ser de Lazos de Amor Mariano? Mira, Carmen, nosotros llegamos a Lazos porque unos amigos nuestros habían estado en un retiro espiritual y nos dijeron, vayan a un retiro espiritual, y en esos momentos mi esposo y yo éramos novios y estábamos en ese momento de la vida en el que tú empiezas a decidir si te vas a casar, si es la persona, si no, y dijimos como que aprovechemos este retiro. Ambos somos formados en familias católicas, entonces se nos hizo algo cercano, aunque también nos sentimos de alguna manera temerosos al momento de asistir, pero fuimos y el retiro transformó totalmente nuestras vidas y en ese momento recibimos una confirmación del Señor que el Señor nos quería juntos, que el Señor quería con nosotros empezar un nuevo proyecto. Y ¿Tu esposo también con vosotros? Mi esposo, claro. ¿Y Julián conoció a través vuestra o no? Sí. Así fue. A través vuestra, qué a través de bonito. mi hermana me invitó a mí Qué bonito. a un retiro, yo fui a ese retiro, después del retiro nos consagramos a Jesús por María, después del retiro viene el proceso que es de consagración. Y ya de ahí el Señor se encargó de transformar nuestras vidas, el Señor se encargó de cambiar nuestras estrellas, de cambiar nuestra vida, de empezar a construir una obra nueva en nosotros. ¿Cómo fue vuestra infancia cuando erais pequeños? Bueno,
Hay una historia interesante, Carmen. Lo sé, lo sé. Sí. Nosotros, bueno, mi mamá y mi papá se separaron cuando nosotros éramos muy pequeños, Que duele, ¿verdad? pero en el alma. Duele, ¿verdad? Y Porque hay quien dice, no, duele. Duele mucho. Duele. Y se lo digo a las familias, ¿cierto? A todo el que me habla de este tema le digo, tú no sabes cuánto duele. Y tú de pequeño ves a tu niño tranquilo, pero cuando está grande el dolor, ese vacío se hace más gigante y empiezas a cargar una maleta que ni tú mismo entiendes qué está pasando en tu vida, pero es que no lo sabes. O sea, ni siquiera sabes qué es el impacto de esa separación. Entonces ellos se separan cuando nosotros éramos muy pequeños. Tú eras más mayor que él. Sí, yo soy mayor que él. ¿Un año? No, 2 años. 2 años. 2 años. 2 O sea, años. tú tenías... Yo tenía 3 años, 3 4 años años. y mi hermano tenía 1 año. Y sin embargo, ¿te acuerdas? Claro, sí. Impresionante. Y tengo recuerdos de los pocos momentos que compartí con mi papá. O sea, yo tengo recuerdos de él cuando yo era pequeña. Entonces, ¿qué pasó? recuerdas de él? Cuando me llevaba a columpiar. Me llevaba a columpiar al parque. ¿Qué más recuerdas? Recuerdo que me llevaba dulces a la casa. O sea, que llegaba con dulces y yo los ponía debajo de la almohada. Y yo me sentía tan amada. No sé explicarte, Carmen, es que me sentía tan importante. Esos son como los 2 recuerdos, 3 recuerdos que tengo de mi padre, realmente. Si te fijas, recuerdas cosas buenas. Sí, Que sí, es muy curioso. sí. Lo importante de tener situaciones y momentos bonitos, tiernos con los hijos, porque eso lo recordarán toda la vida. Claro, claro. Y lo Así es. veo con mi esposo. Yo, ahora que te digo, entonces, mis padres se separaron y como éramos tan chicos, mi mamá dejó pues como a mi papá por siempre. Nosotros no volvimos a saber nada de nuestro padre. Nunca más volvimos a saber ni de su familia, ni de él. Entonces nunca lo teníamos presente en nuestra historia. No sabíamos que teníamos tíos, nunca pensábamos en nuestros abuelos paternos. No estaban en nuestra vida, como si ese árbol, si hubiera esas ramas, se hubiera como cortado y simplemente nuestra vida siguió y nuestros abuelos maternos pues nos acompañaron y bueno, gracias a Dios tenemos de ellos la herencia de nuestra fe, es el regalo más grande que nos han dejado y así siguió nuestra vida hasta que hace unos 6 años nuestro director espiritual... ¿Hace solo 6 años? Sí, Hace solo 6 años. nuestro director espiritual nos dijo como hay un mandamiento que es honrar padre y madre. Yo querría aquí decir algo. Dices el director espiritual. La importancia de los directores espirituales. Sí. Que te ayudan a veces a ver cosas que tú a lo mejor no ves. Entonces, es que es muy bonito lo que estás contando. Es muy bonito, Sigue. Carmen, porque mira, nosotros nunca tuvimos no teníamos rencor hacia nuestro padre. Porque mi mamá nunca nos habló mal de nuestro padre, ¿cierto? Qué importante, no hablar Nunca, mal de los nunca, papás. qué importante. Se separan, no pasa nada. No, pero exacto. no hables mal Sí. del padre de tus hijos. Sí, no hables mal. No. No hables mal. Entonces nosotros creíamos no tener ningún tipo de sentimiento, pero lo que nos pasaba al mismo tiempo era que es que tampoco había un vínculo. Entonces lo que yo decía como en mi vida era, pues si me lo encuentro ni lo reconozco. ¿No teníais fotos? No. Ni fotos. No, claro, unas Nada. fotos, teníamos claro, una foto, pero hace ellos ya años. cuando ellos eran muy jóvenes y ya la vida había pasado y yo sabía que no lo reconocería porque es que la vida pasa, ¿cierto? Y estamos hablando de más o menos 30 años. 30 años. ¿A tú ya casada? Sí, con hijos y todo, ¿cierto? Entonces, como que nos dice el director, hay que honrar padre y madre y ustedes tienen un padre y honrenlo. Y nosotros como que, wow. Qué bonito. Teníamos como... Sí, o sea, no fue porque, hey, qué buenos hijos, ¿cierto? Tan agradecidos. No, fue porque fue como un pedido expreso de Dios a través del director espiritual. Lo que tú decías, qué importante la dirección de un santo y sabio director espiritual en estos momentos, ¿cierto? Él nos dijo, le dijo a mi hermana, hay un mandamiento que es honrar a padre y a madre, busquen a su papá. Y Así. vosotros fuisteis obedientes. Sí, nosotros... claro. Pues, es que eso también es importante. Sí. Fuisteis obedientes. Sí. Sí, la verdad es que fue como nos dijiste que hay que hacerlo y lo haremos, porque allí se va a dar un momento de perdón y de reconciliación importante. Y si bien nosotros no teníamos ningún rencor, sabíamos que había un cabo suelto Claro. por amarrar.
Entonces, cuéntales, hermano, llegamos y ¿qué encontramos? Entonces nosotros llegamos más de 30 años después de no ver a mi papá, no sabíamos ni dónde estaba, el Señor nos dio la gracia como de encontrarlo rápidamente, porque el Señor también organizó todo para que lo Sí. encontráramos. Lo encontramos y estaba enfermo. Yo me acuerdo que lo encontramos y estaba en la cama. Cuando lo encontramos, llegamos a su casa y estaba enfermo. Incluso nos pidió que le ayudáramos con unas cremas, que le ayudáramos, le manifestáramos algunas medicinas. Y nos sentamos en la cama de mi papá a hablar con él, a Cremas en cuidarlo. los pies, nos pidió que le Cremas en echáramos los pies, cremas que le en los dáramos pies. unas Me sentí como en medicinas. el lavatorio Exacto. de los pies, fue ¡Guau! impresionante. Ya Oh. luego él se levantó y entonces nos empezó a contar todo, nos empezó a explicar, esto sucedió así, esto sucedió acá. Muy bonito porque nunca nos habló mal de mi mamá, jamás. O sea, solamente habló cosas buenas de mi mamá, tu mamá tal cosa, tu mamá tal La otra. edificó. Una dama, una señora, pasó esto, pasó aquello, sucedió esto. Y ahí en el comedor de la casa de él nos pidió perdón. Nos dijo, les pido perdón Wow. por todos estos años. Y nosotros al ver eso, obviamente, también le También, pedimos perdón a nuestro claro, papá por no claro. buscarlo antes. Lloraste. Sí, no, claro, ese es un momento conmovedor. Es que te arrodillas a los pies de tu padre y es que cuando tú escuchas nuevamente a tu padre diciendo tu nombre, es como una flecha que traspasa el corazón, Carmen. Claro, totalmente me lo creo. Es impresionante. Me lo Eso creo. fue sanador. Y además estaba en la cama y se levantó Y se para estar con levantó. vosotros. Sí, él estaba en la clínica y lo mandaron para la cama, a su casa, porque ya no era mucho lo que había por hacer. Él tenía diabetes. Tenía una diabetes muy avanzada y se recuperó. Y se recuperó. Se recuperó después de ese ¿Y encuentro. cómo fue esa despedida? No, eso fue, nos abrazamos, lloramos, él nos explicó todo y ahí empezamos a entender cantidad de cosas, de cómo el Señor nos iluminara y fuera como Sí. reconstruyendo nuestro corazón Sí. todos esos momentos y nos explicó, pasó esto, pasó aquello, yo hice esto, me equivoqué en esto, fue esto, ta. Reconoció sus errores. Reconoció Wow. sus faltas, nos dijo, tu mamá siempre una señora, tu mamá siempre una dama completamente, díganle que salude, díganle que la quiero mucho, díganle que la llevo en mi corazón. O sea, tenía incluso una buena impresión de mi mamá. Entonces fue un momento sanadorcísimo para él y para nosotros. Hicimos oración con él. Hicimos una oración con él. Rezamos el rosario, le Wow. pedimos la compañía a nuestra madre y pues a la Virgen María y nos fuimos. Nos fuimos ya ese día para nuestra casa y en el ¿Tú aeropuerto. sí tenías los hijos? Sí. ¿Qué edades tenían tus Tenían hijos mis entonces? hijos unos... Pequeños. Sí, Eran más digamos pequeños. 6, 4 y 2 años. Todavía no estaba la pequeña Fátima. ¿Ellos saben de esta historia? No, no aún. Ah. Hay una razón para ello. Pero fijaros, al educar a vuestros hijos y contar esta historia, primero, fuisteis obedientes. Honrasteis a vuestro padre. Sí. Y además, bueno, orasteis con él. Sí. ¿Eh? Y además, perdonasteis. Sí. ¡Wow! O sea, el ejemplo es que le podéis dar a vuestros hijos con Esa historia. esta historia. Sí, mi hijo mayor lo sabe, mi hijo mayor, ya mi hija, la segunda, también conoce la historia, poco a poco le hemos ido como contando y siempre nos dicen eso, mamá, pero es que él no estuvo contigo. No importa, hijo. No importa. Era mi padre. Era tu padre. Era mi padre. Y lo va a ser siempre. Claro, incluso cuando falleció yo lloré mucho, me sentí como si algo se desgarrara de mi corazón a pesar de esto y mi hijo mayor me decía, mamá, ¿pero por qué lloras? Yo, porque es que era mi padre. Y él empieza como a entender, como, y me lo dice, me dice, wow, mamá, es que eres una santita. Eres una santita. Y le digo, no, esto nos lo mandaron a hacer. Esto Pero nos lo pidió eso el Señor. marcará la vida de ellos Sí, también. sí. Y cuéntale ahora que tú ves a tu esposo con tus hijos. Claro, le decía a mi hermano, porque mi hermano ha sido un compañero de camino. Tenemos una relación Qué supremamente bonito, profunda. Es una qué relación bonito. profunda. Sí. Es un verdadero hermano, como cuando uno le dice a un amigo, tú eres mi hermano es mi hermano, es mi amigo, es mi confidente. Entonces le decía, no sabes lo sanador que es cuando yo veo a mi esposo Pablo cargar a mis chiquitas, abrazarlas, jugar con ellas y yo digo, Dios mío, ese alimento, porque yo no vi esto, Carmen, yo no vi esto, entonces yo veo eso con un amor, para mí es un milagro de vida cada vez que mi esposo
tiene una relación de amor con mis hijas, porque yo sé que está alimentando sus corazones y esa maleta que yo cargué tanto tiempo, la de ellas no va a estar llena de tanto dolor sin saberlo, sino que va a estar llena de mucho De amor. mucho amor. Y cuando nos encontramos en el aeropuerto, mi hermano y yo, después de habernos despedido de mi papá, llorábamos y sentíamos como si toda esa maleta de dolor se hubiera ido, pero no sabíamos que estaba ahí. Y por eso te digo que cuando los papás se separan, no saben que han puesto una maleta en la vida de sus hijos que cargarán por siempre. Por mucho que, no, que se quieran convencer de que no pasa nada, de que así se está muy... Sí, No, que es mejor, no sé. no, que es mejor, no. Los hijos necesitan del papá y de la mamá. Y de la mamá. Así es. Digamos que con ese testimonio queremos mucho animar a todas las personas que nos vayan a ver a que luchen por sus familias, a que Dios nos ha encomendado una misión como padres, casi que somos la voz de Dios para nuestros hijos, que luchen por sus hijos, que luchen por sus familias, que luchen por sus matrimonios, que pidan ayuda si lo necesitan, que busquen retiro, busquen la forma de acercarse a Dios, a la vida de gracia, que busquen la consagración total a Jesús por María, que seguramente el Señor tiene una obra muy grande para hacer en ellos. Cada familia es un proyecto. Totalmente. Vamos, una historia que me ha emocionado a mí personalmente, o sea que... Sí. Gloria a Dios. Gracias por contarla. Y bueno, ahora ya habría que también hablar el tema que nos toca, Claro, sí. que son los Corintios. Así es. La primera carta a los Corintios. ¿Y qué te gustaría decir? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención cuando lo has leído? Porque la verdad es que a mí me ha sorprendido. O sea, cuando lo lees de esta manera, con un objetivo, porque lo hemos leído todos para decir qué podemos sacar de esta lectura, ¿no? ¿Qué habéis sacado vosotros? Carmen, mira, eso es lo primero que quiero decir que me parece impactante. Y es que cuando lees el Evangelio, tú dices, bueno, pero ¿qué me quiere decir esto? Y tratas como de encontrarlo en tu vida, pero cuando lo miras a la luz de la familia, tú dices, vení, pero es que San Pablo no tuvo hijos. Pues no tuvo, no, cierto, pero está sus hijos espirituales, ¿cierto? Entonces como que dice, vení, a ver, que es que él está dando unos mensajes importantes. Y a mí me llamó mucho la atención un mensaje que él hace en esta carta a los Corintios, que es en el capítulo 1, versículo 17, donde dice, porque no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias. Es verdad. Para no desvirtuar la cruz de Cristo, ¿cierto? Entonces uno dice como, vení, no estoy entendiendo, o sea, no vas a bautizar porque no estás bautizando, pero es que San Pablo comprendió muy bien que él tenía que edificar las bases para que los sacramentos entraran, y esas bases entraban desde el Evangelio, ¿cierto? Entraban desde el Evangelio. Entonces entra en este concepto interesante de la catequesis y la evangelización, y cómo nosotros somos los primeros padres en ese proceso de catequizar y evangelizar, ¿cierto? Entonces en esa catequesis nosotros somos los primeros evangelizadores. Y cómo nosotros, a través de nuestro testimonio y nuestras enseñanzas, sobre todo nuestras enseñanzas, enseñándoles la palabra, los vamos educando, y tenemos que tener ese celo tan profundo también por la palabra para poderlo transmitir con alegría, con entusiasmo. Decía Pablo VI en su encíclica Evangelium Nuntiandi, en el numeral 21, que la buena nueva debe ser transmitida en primer lugar desde el testimonio, ¿cierto? Y entonces uno cree que manda a los hijos a la catequesis para que hagan la primera comunión, pero es que mentiras, que la evangelización está en la casa, desde el momento en el que lo levantas, cuando lo tratas con dignidad, con amor, con respeto, cuando le confías a pesar de que ha fallado de pronto en la verdad, cuando no le va bien en sus estudios, como tú lo impulsas y le regalas ese respeto y esa misericordia. Entonces yo creo que desde ese testimonio nosotros somos los primeros en evangelizar y catequizar a nuestros hijos. No sé si tú quieras complementar. No, a mí me gustaría que nos contaras un plan de acción que tenga que ver con esta parte de los Corintios. Yo conozco una familia que su padre era acólito y se llevaba a acolitar a su hijo de 4 años. Y entonces acolitaban juntos. Y era un niño de 4 años que por lo general tú ves estos niños corriendo en la iglesia y todo, pero este niño estaba con una reverencia, en una solemnidad, viviendo ese sentimiento de ser acólito, y se sentía importante y se sentía parte activo de la Eucaristía, y cómo fue desarrollando ese amor por la Eucaristía, ¿cierto? Y por
por lo que hacía su padre, porque es que fue su padre el que le transmitió eso. Entonces mira que allí está, catequizando desde ese testimonio, desde el ejemplo. Desde siendo él el primero Claro, que sale a hacerlo, claro, y claro. su hijo imita a su padre. Y su hijo imita a su padre. Claro. Cuéntanos qué es lo que a ti te ha gustado de los Corintios. Sí, te agrego aquí una anécdota sobre el punto anterior. Fantástico. Yo conozco una familia, sé el testimonio de una familia, Carmen, que ellos han hecho un compromiso muy bonito y es, digamos, que no castigar físicamente a sus hijos. No significa no corregirlos, no castigarlos físicamente, ¿cierto? Han hecho ese compromiso. Y para hacer ese compromiso han establecido... Una familia que conoces. Sí, un testimonio que Vale, conozco, una perfecto. familia que conozco. Que hicieron ese plan de acción y dijeron, bueno, vamos a comprometernos a hacer esto, vamos a confiar en nuestros hijos y vamos a establecer 3 puntos importantes en la corrección de nuestros hijos. 1, en la reflexión, o sea, el reconocer qué sucedió, qué hice mal, ¿cierto? ¿En qué me equivoqué? 2, la reparación, ¿cierto? ¿Cómo reparo esto? O sea, ¿cómo pido perdón sobre esto, ¿cierto? Y 3, el arrepentimiento, es decir, me equivoqué, perdón, ¿cierto? Y la reparación, ¿cómo puedo reparar esto con mis hermanos, con mi familia? Entonces se comprometieron y creyeron en eso y dijeron, vamos a llegar a nuestros hijos a través de la palabra, a enseñarles a reflexionar, a enseñarles a perdonar, a enseñarles a reconocer sus errores, en lugar de... Y eso no significa no corregirlos, ¿cierto? Obviamente los corrigen, pero... No hace falta pegar. Exacto. No hace falta agredir. Exacto. Entonces dijeron, vamos a llegar Y a nuestros obedecen hijos. más libremente. Claro. Claro. Pero si agredes, la libertad Y desaparece. están preparando un hijo para la sociedad, Carmen, porque tú en la sociedad no vas a poder resolver tus problemas peleando, pegando, agrediendo, levantando la voz. Vas a tener que utilizar la palabra y tu razón, o sea, tu entendimiento y tu voluntad, que es lo que Dios te ha dado, para poder llegar y poner tus ideas sobre la mesa o convencer a los otros de tus ideas. Entonces es magnífico porque ahí son evangelizadores. O sea, ¿qué hace eso? Que se llega con respeto al niño, que se llega con dignidad, que no se pasa por encima de él, que se le reconoce como en su dignidad de hijo de Dios. Eso es ser testimonio del Evangelio. Yo tengo 2 niños ucranianos que están ahora en casa conmigo, de 7 y 9 años. Y entonces yo lo primero que les he enseñado es eso, ¿no? Pues que uno tiene que intentar pues no ser calmado, no levantar la voz. Pero hay veces, yo soy muy expresiva, porque eso es verdad, soy muy expresiva, ya me conocéis, pero hay veces que a lo mejor cuando les digo algo y el niño me mira y me dice, mami, pero no grites. O sea, ellos mismos les gusta que les tratemos de esa manera y eso no quiere decir que luego ejerzas tu autoridad, porque evidentemente, o sea, la autoridad es fundamental con los hijos, ¿no? O sea que muy bonito lo que has contado. Y ahora, pasando un poquito a tu pregunta, cuéntame. ¿qué me pareció lo más bonito de esta carta de San Pablo a los Corintios? Quiero resaltar la primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 o versículo 4 y siguientes, donde él habla del himno a la caridad o el himno al amor, el amor como el máximo don, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que los corintios empezaron a decir, bueno, y el don de lenguas, y el don de la interpretación, y el don de la profecía, y San Pablo dijo, podríamos tener todos esos dones, podríamos echar nuestro cuerpo a las llamas, pero si no tenemos el amor, somos como, él dice, como un címbalo que retiñe, o sea, como una campana hueca, como algo que está hueco, que falta, ¿cierto? No haríamos nada. Entonces, él donde les empieza a dar como una catequesis acerca de la caridad, entonces les empieza a decir, es que la caridad es paciente, la caridad es amable, la caridad no es envidiosa, la caridad no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia y termina diciendo todo lo excusa, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, ¿cierto? Entonces, es impactante porque hablar del amor, Carmen, definir el amor es difícil. En principio, Dios es amor. Pero San Pablo lo hace real cuando nos caracteriza ese amor. Nos dice es que el amor es así, la caridad es así. Y cuando uno le pide ama a tus hijos, esto es lo que uno debe hacer. O sea, lo pone en palabras. Es verdad, y a mí una cosa que me gusta cuando he leído a San Pablo es que muchas veces dices, hermanos, que os amo, o sea, siempre está diciendo que les quiere, que el amor, o sea, él manifiesta el amor por los suyos, por lo que le siguen, por lo que le escuchan, o sea, sin ningún problema, o sea, con mucha sencillez, con mucha normalidad, en sus cartas también lo dice. Y de hecho los cristianos lo reconocían y ellos decían, los reconocían porque decían, miren cómo se aman.
mírenlos cómo se aman. Así reconocían a los cristianos. Así Miren reconocían a cómo los se cristianos, aman. miren cómo se aman. Así es lo verdad, reconocían. Así nacieron las primeras, así reconocerán. reconocían los Así Es verdad que cristianos. es precioso, piensas en esa frase, es muy bonito. Y en eso tenemos que ser ejemplos nosotros. Entonces, cosas para aplicar a la familia, en la educación de los hijos, cantidades de eso. O sea, puedes sacar todo un año de enseñanzas. Empiezas a decir, la caridad es paciente. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué? Güey, ¿qué tan paciente soy yo con mis hijos, cierto? La paciencia dice que la paciencia es una característica de Dios para con nosotros. Cuando tú te imaginas lo paciente que Dios ha sido contigo, lo mucho que te ha perseguido, lo mucho que te ha buscado. Y debería ser la característica bandera de nosotros como educadores, ¿cierto? La paciencia. La paciencia dice que es una virtud que nos hace lentos a la ira, lentos a la cólera, o sea, lentos al enojo. Entonces, digamos que ahí empiezas a decir, bueno... Todo lo que vosotros estáis hablando ahora también es de los hijos, de planes de acción, estáis hablando, Claro, estáis sí. hablando porque vosotros hicisteis el máster de educación y eso os cambió también en vuestra vida. Uf, No, por favor. Yo le decía ahorita a alguien que mi hijo luce más encantador después del máster. Después de Claro, pero claro, es que lo veo con otros ojos. Pero es que es así. Entonces me parece precioso lo que habéis contado. Y ahora ya me gustaría, ya para terminar, que queríais, lo último, como un mensaje final que le quisierais dar a los papás. Bueno, mira, yo tomando la carta a San Pablo digo que el amor todo lo soporta. Y a mí siempre me gusta hacer como esta claridad porque cuando la gente lee esto cree que es como que todo lo aguanta. Pero no, es que viene de soporte. El amor es el soporte para que podamos estar siendo ese soporte para nuestra familia, para ayudarles a avanzar. Entonces, quedarnos con esto, con el amor todo lo soporta, lo sostiene. Qué bonito. Me encanta. Julián, Sí. a ver qué nos dices tú. Oye, nos podríamos quedar aquí todo el día hablando sobre esto, pero primero en todos los Corintios nos enseña cantidad de cosas sobre virtudes que nosotros como padres debemos aprender y enseñar a nuestros hijos. Quiero agregar algo cuando tú decías lo del máster. Yo, Carmen, vi el máster como una respuesta de Dios para nuestra vida en la familia. Porque yo me contacté contigo la primera vez cuando mi hijo Gabriel tenía 6 meses, cuando teníamos 6 meses de embarazo de él, y yo me vi sin elementos. Yo decía, bueno, y viene mi hijo, ¿y qué? O sea, ¿y qué? ¿Yo cómo lo voy a educar? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué camino tomar? ¿Cierto? ¿Qué va a aprender? Entonces, ahí lo vi como una respuesta de Dios. Yo creo que ya aquí hemos terminado. Muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo esta entrevista con vosotros. Y nada, bueno, ya dar las gracias por la atención a los que nos escuchan y hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Eso es fundamental. Gracias. Gracias. Gracias.